Hola a todos, es Zdolf con un nuevo video para el canal. Si no están suscritos pues denle clic al botón de la suscripción. Y si ya lo están pues denle a activar a la campana de las notificaciones para estar atentos a nuevo contenido. Y bueno, también en la descripción encontrarán otras de mis redes para que me sigan. Al igual que siempre cuando se trata de teorías pongo un link que dice todas las partes con una playlist para que se la puedan ver desde el principio si recién están viendo la parte nueva. Al igual que si ven más abajo hay canales etiquetados de amigos que yo recomiendo para que se suscriban a sus canales y les den una oportunidad. Y bueno, ahora comencemos. Después de los acontecimientos del torneo entre el universo 7 y 6, Goku volvería al universo 11 para seguir su entrenamiento y ayudar a las tropas del orgullo. Margarita optaría por empezar a dejar que Goku y Toppo entrenen juntos entre sí para que conecten mejor y controlen mejor sus poderes. Pasadas unas semanas, llegaría Trunks a la Tierra del universo 7 casi inconsciente, donde Bulma por el momento habría contactado a Vegeta, Bills y Whis para analizar la situación, yendo Vegeta a buscar semillas del ermitaño para darle una y preguntarle a su hijo si tiene que ver con Majin Buu la situación. Trunks explicaría que no, ya que él detuvo su despertar, aunque le costó la vida al supremo Kaiosama y Kirito. Pero que posterior a ello, apareció un sujeto con la apariencia de Goku que se hace llamar Black, y ha estado durante un año peleando contra él, quien cada vez regresaba más fuerte, donde su madre estuvo un año reuniendo combustible para solo hacer un viaje al pasado nada más. Al instante se crearía un portal del que aparecería Black, donde Vegeta se convertiría en Super Saiyajin para desafiarlo, dándole una paliza al mismo con el propósito de acabarlo. Black estaría pasando por una humillación contra el príncipe Saiyajin, quien le arroja un Gallic-Ho, el cual lo empujaría de regreso al portal para regresar al futuro. Whis y Bill sospecharían del tipo de ki que emitía Black, sumando el arcillo y el anillo del tiempo, donde decidirían ponerse en contacto con Margarita para mostrarle un video sobre la aparición de Trunks y de Black y que necesitaban a Goku. Toppo con una parte de su poder estaba enfrentando a Goku fase Dios, donde la Ángel les diría que sucede algo en el universo de Goku y que lo llevará primero al universo 11. A Goku se le explicaría la situación, donde Kai llevaría con la teletransportación a Margarita, Goku y Bermuda al universo 10. Citando a Gowas y Zamas, le pedirían ver si los anillos del tiempo estaban en su lugar, donde Gowas mostraría tal como están en la caja. Goku por su parte se transforma en Super Saiyajin para enfrentar a Zamas porque Margarita quería comprobar algo, donde realizado el combate, Goku sería bastante superior al aprendiz Kaioshin y decidiría detenerse para luego terminar yéndose al universo 7. Tras la reunión, Margarita diría que el ki de Zamas es bastante sospechoso y que tratará de mantenerlo vigilado. Whis responde que agradece aquello, pero que ese asunto ahora se lo deje a ellos, donde Margarita dice que está bien, pero no por eso descuidará su atención, y decidiría comer algún platillo de Corporación Cápsula. Pasado un día, la máquina del tiempo sería recargada, donde se subirían Goku, Vegeta y Trunks para partir al futuro. Tras la llegada, encontrarían a Mai con vida, quien buscaría llevar a un refugio a los presentes. Pero una onda de energía caería sobre ellos, la cual sería esquivada, y verían a Margarita bastante enojada, sobre todo con Goku, decidiendo ir a atacarlo y gritándole que él le arrebató todo y ya no le importa si tiene que romper las reglas, pero ya no tiene nada y quiere vengarse como su último deseo de vida. Goku se convierte en Super Saiyajin Blue Evolution y esquiva a la Ángel preguntándole por qué de repente aparece así de molesta si ellos tienen una buena conexión. ¿Qué buena conexión? Tú maldito Black mataste a mis compañeros y quieres empatizar conmigo de esa forma, jamás te perdonaré esto. Margarita está por golpearlo con su báculo, pero Goku logra moverse con el Kaioken y a una distancia le dice que lo está confundiendo, que el verdadero enemigo se viste de negro y están para batallarlo y descubrir por qué se parece a él. Por favor Margarita, en el mundo del que vengo tú eres mi maestra y no quiero ver a una versión de ella morir. Margarita se sorprende tras lo oído y se calma sorprendida tras oír de otro mundo y que vienen a combatir contra el enemigo. Muy buen discurso Mortal Goku, pero si gustas en desaparecer Margarita, espero que llegues a siquiera dejarme agonizando antes de que desaparezcas, aún tengo otra alternativa si mi plan fracasa. Margarita molesta le diría que lo pagará, pero Goku le dice a Margarita que le deje a ellos encargarse de Black y le deje demostrar que ella fue una buena maestra e intentarán revivir a todos. Black con una risa les dice que ni lo intenten, ya que destruyó las super esferas después de pedirles el deseo de intercambiar cuerpos con Goku. ¿Qué? ¿Intercambiar cuerpos conmigo?
Sí Goku, vi tu pelea en el torneo de los universos 6 y 7 y me intrigó ver que los mismos dioses peleaban por las super esferas. Investigué que tardarían un año en ser usadas, y mi maestro me había enseñado los anillos del tiempo y su manera de viajar al futuro, así que lo maté y se los robé para escapar a un futuro donde pudieran ser usadas y les pedí tu cuerpo, matándote posteriormente y a tu familia. Luego llegué a este futuro y recluté a mi otro yo perteneciente a esta línea para que usara las super esferas y ser inmortal. Así mediante un resplandor apareciendo Zamas del futuro, donde Goku no dudaría en ir con todo desde el inicio con el propósito de acabar con Black. Vegeta por su lado se transformaría en Super Saiyajin Dios para encargarse de Zamas, donde ambos lados les darían una paliza al enemigo. Pero Goku estaba yendo en serio, donde Zamas se habría visto obligado a teletransportarse enfrente de Black para recibir los ataques de Goku y darle tiempo a su otro yo de recuperarse. Goku haría el Hakai en contra de Zamas para ver si puede sobrevivir a eso, donde el ataque lo haría explotar, pero lograría regresar intacto. Black se recupera y eleva su poder hasta transformarse en Super Saiyajin Rosé, donde Black vería que Goku es una amenaza por el entrenamiento que ha tenido con Margarita en el pasado, y se cambia de oreja un arcillo para fusionarse con Zamas y dar nacimiento a la fusión de los dos. Goku en Super Saiyajin Blue Evolution con el Kaioken aumentado a 20 veces se lanza a pelear contra la superfusión, manteniendo equilibradas las cosas, donde Super Zamas se teletransportaría a la atmósfera y cargaría un Black Kamehameha, teletransportándose frente a Goku y arrojándoselo para causarle gran daño. Goku no se habría esperado a que usaran el método que hizo en contra de Cell y había sido arrojado a una distancia y siendo herido. Vegeta se convierte en Super Saiyajin Blue y Trunks en Super Saiyajin fase 2 para enfrentarlo juntos, mientras que Goku destransformado se levanta diciendo que se descuidó por esta vez porque le estaba emocionando el combate, donde Margarita del futuro aparecería frente a él para curarlo con su bastón. Veo que eres buena persona Goku, mi yo de tu tiempo tuvo razón para entrenarte aun si no eres de su universo, tienes un poder que compite con los dioses, así que pongo mis esperanzas en ti, aunque yo tengo guardados unos arcillos Potala en caso de que requieras equilibrar las cosas, porque supongo que con Vegeta podrían acabarlo. No, ya me fusioné con Vegeta en el pasado porque no había otra opción y fue un milagro que nos separamos cuando me dijeron que era permanente, ahora que estás aquí quiero que veas otro poder que aprendí de ti y con el cual estoy seguro que acabaré a ese ser, porque creo que ya no es todo un inmortal. La Ángel se queda sorprendida, y Goku se teletransporta hacia la batalla, donde Trunks había alcanzado el superpoder de la ira durante la batalla. Goku les dice que se hagan atrás, donde ambos confundidos deciden hacer caso, y el Saiyajin se convierte en Super Saiyajin Blue Evolution y comenzaría a elevar más su poder. La fusión se reiría y le diría que espera ver algo mejor que esa aura roja, donde Goku levanta su mirada sonriendo diciendo que no lo podrá creer. Goku sería rodeado por un aura de color morado, la cual se mezclaría con la del Super Saiyajin Blue Evolution y alcanzaría la forma del Super Saiyajin Blue Evolution con la del Hakai. Super Zamas quedaría asustado al reconocer el poder de Goku como Hakai-Shin, al igual que Vegeta, Trunks y Margarita. Vaya, fui una buena maestra, este mortal es todo un prodigio, si dice venir del pasado, espero conocer al de este tiempo, me agrada su personalidad y espíritu. Super Zamas eleva su poder al máximo y le lanzaría una metralleta de ataques a Goku, quien al recibirlos los evaporaría. Zamas impactado no se detendría y arrojaría una bola destructora de planetas, pero también sería evaporada por Goku. Goku de un salto le da un rodillazo en el rostro y destruiría su aro de luz, donde le hace el Hakai en su rostro y lo comienza a desintegrar. Ya dejando de ser inmortal, Zamas habría sido erradicado por Goku forma Blue Hakai-Shin, quien regresa a su forma base, y todos los civiles saldrían a celebrar por la derrota el villano. Aunque Trunks sacaría unas lágrimas por la muerte de su madre, donde Goku dice que eso podrán solucionarlo, y le habla de Margarita un poco más de las super esferas y que trate de ubicar a Zarama para pedirle repararlas y pedir el deseo de restaurar los daños y muertes que causó Black desde su llegada, como en el universo 7 restaurar los daños causados por los androides y las muertes, como revivir al Goku presente por la enfermedad que se lo llevó. La Ángel motivada partiría en su misión y le da las gracias a Goku por darle razones para vivir todavía. Goku y Vegeta estarían por subirse a la máquina del tiempo, pero Goku y Shin se habían hecho presentes con el anillo del tiempo para verificar la situación en el futuro y contar
que Bills exterminó a Zamasu tras descubrir sus planes. Goku sonriendo diría que ya se encargó de aquello y que lo trasladen con Vegeta al pasado, así despidiéndose de Trunks y Mai. Mientras que Margarita del futuro estaría haciéndose cargo de su misión de regresar todo a la normalidad y esperar entrenar a Goku. Vegeta y Goku junto a Shin y Gowas regresan a la Tierra del universo 7 del presente y explican lo sucedido, como Goku contándole a Margarita su experiencia con Subversión del futuro, donde todos cenarían en Corporación Cápsula para vivir de una nueva paz, y tiempo adelante Goku regresar con Margarita para buscar la oportunidad de enfrentar a Jiren con su poder que usó contra Super Zamasu y en lo probable llegar a controlar el Ultra Instinto Señal nuevamente en caso de que Jiren sea más fuerte. Y bueno, hasta aquí la segunda parte de la historia. Realmente agradezco el apoyo recibido en la primera parte, y espero lo mismo para esta, al igual que espero antes del 2021 avanzar con las teorías pendientes en la saga del Torneo de Poder. También les recuerdo que si les gustan estos videos, se suscriban al canal y se aseguren de ello, porque el 70% de los espectadores no está suscrito, y hacerlo equilibraría el apoyo del canal y llegar más pronto a los 300.000, aunque lógicamente si todos lo hicieran, seríamos casi 900.000. Sin más que presumir, nos vemos más adelante. Adiós.